Bueno, en este video, que es continuación del video anterior sobre optimización, vamos a considerar el caso en que tengamos una función continua cuyo dominio es un intervalo, pero ahora no vamos a suponer que ese intervalo sea cerrado. Es decir, no vamos a suponer que el intervalo es de la forma AB con A y B contenidos en el intervalo o perteneciendo al intervalo. Es decir, vamos a considerar los casos donde uno de los extremos del intervalo podría no estar en el intervalo, o incluso uno de los extremos del intervalo podría ser uno de los infinitos. Entonces vamos a suponer que A menor que B son los extremos de I. Además, este A podría ser un real o menos infinito y este B podría ser un real o más infinito. Es decir, con A perteneciente a R o A menos infinito y B perteneciente a R o B igual menos infinito. A podría o no pertenecer a I y lo mismo para B. O sea que el intervalo tiene extremos A, B, pero uno de ellos o ambos podrían no ser parte del intervalo. Otra suposición que vamos a hacer es que límite para x tendiendo a más de f de x da un L sub A, donde este L sub A es un real o un más o menos infinito. No un infinito a secas, sino un más o un menos infinito. Y también vamos a suponer que el límite para x tendiendo a b menos de f de x nos da un LB, donde este LB cumple lo mismo que el LA. O es un número, o LB es un más o un menos infinito. Y la tercera suposición que vamos a hacer es que f tiene una cantidad finita de puntos críticos en el interior del intervalo AB. Cuando digo una cantidad finita, podría ser que no tenga ninguno, ¿sí? Lo que no tiene que tener son infinitos puntos críticos dentro del intervalo. Bueno, acá tenemos graficadas algunas de las posibles situaciones que se podrían dar. Hay distintas otras situaciones que no están graficadas aquí, pero que una vez que se entiendan estas tres, creo que el resto van a entender perfectamente qué está sucediendo. Por ejemplo, en este caso, el intervalo I es abierto a B, con A y B finitos. Entonces, ¿quién es LA? Bueno, LA era el límite para x tendiendo a por derecha, que en este caso es este valor que está aquí. ¿Quién es LB? Es el límite para x tendiendo a b por izquierda, que es este que está aquí. ¿Y qué pasa en este caso con la función? Bueno, en este caso la función tiene por imagen el intervalo cerrado a la izquierda en M, pero abierto a la derecha en LA. Quiere decir que en este caso el supremo es LA, el mínimo existe, y es f en xm, y no existe máximo, ¿sí? El mínimo se alcanza en el punto xm, que es este valor, y el supremo es el LA. Pero no hay máximo porque este valor no es una imagen. Acá tenemos un ejemplo donde el intervalo es abierto en A pero cerrado en B.
Entonces, el valor este que está acá es tanto LB como f de b. ¿Por qué? Porque como la función está definida en b y además estamos suponiendo que es continua, el límite para x tendiendo a b por izquierda coincide con lo que vale la función en b. O sea que en este caso LB da lo mismo que fb. Y el LA es el límite para x tendiendo por derecha a de la función, da este valor que está acá, y este es el máximo de la función. En este caso la imagen va de LB a M. ¿Y qué pasa? La función tiene máximo, ese máximo es f en xm, y también tiene mínimo, ese mínimo es el LB, que coincide con el f en b. ¿Qué pasa en esta tercera situación? Aquí el intervalo es el intervalo abierto en A y que va hasta más infinito, o sea que es esta semirrecta. ¿Qué pasa en A? Cuando x tiende a A por derecha, el límite da infinito, más infinito en realidad, o sea que el LA es más infinito en este caso. ¿Quién es el LB? El LB es este valor que está acá, que justamente LB es el límite para x tendiendo a más infinito de f de x. Entonces LB es este límite al infinito con la variable tendiendo a más infinito. Entonces este jugaría el papel de un b, pero este b no es un número, es un más infinito. Entonces, acá tenemos LB, LA es más infinito. Esta función alcanza un mínimo. ¿Dónde lo alcanza? En el punto xm. O sea que la imagen de esta función es el intervalo que va de m a más infinito. Podríamos escribirlo acá. No existe supremo, porque al tener este límite más infinito, la imagen no es acotada superiormente, nos da este intervalo. Sí existe mínimo, y ese mínimo es el valor de f en xm. Entonces este es un ejemplo de una función que no tiene supremo, pero sí tiene mínimo. Bueno, podría darse el caso que la función no tenga supremo ni ínfimo. Por ejemplo, si fuese así. Tipo una tangente. Acá en este caso no existiría ni supremo ni ínfimo. ¿Por qué? Porque el LA da más infinito y el LB da menos infinito. Bueno, entonces, la idea es que si hay supremo, ese supremo o sería LA o LB o estaría en el interior del intervalo. Pero si está en el interior del intervalo es imagen de alguien, entonces en lugar de ser supremo sería un máximo. Y entonces tendría que ser un punto crítico. Y si hay ínfimo, ese ínfimo o es LA o es LB, o ese ínfimo se produce en el interior del intervalo, pero en ese caso no es un ínfimo solamente, también es un mínimo, y por ser un mínimo se produciría en un punto crítico. Entonces, en esta situación, bajo estas hipótesis que yo puse, buscar supremo o ínfimo va a ser comparar los valores de LA con LB y con la F evaluada en los puntos críticos en el interior. El valor más grande que obtengamos va a ser el supremo. Y el valor más chico va a ser el ínfimo. Ahora, si ese valor más grande que obtenemos es la imagen de un punto, entonces va a ser un máximo. Y si ese valor más chico que obtengamos es la imagen de algún punto, entonces es un mínimo. Bueno, entonces, ¿cómo hallar, por ejemplo, el supremo de la función? Bien, si el límite LA o el límite LB dan uno de los dos más infinitos, o sea, si cuando x tiende a más o cuando x tiende a b menos, el límite da más infinito, entonces eso quiere decir que la función no va a tener supremo. Ahora, si ambos límites dan distintos de más infinito, entonces comparamos los valores de LA con LB y con F evaluada en los puntos críticos, y el mayor valor que obtengamos
en esa comparación va a ser el supremo de la función. Ahora, si ese valor S corresponde a la imagen de un punto del intervalo, entonces no solo va a ser el supremo, sino que va a ser el máximo de la función. Lo mismo, cambiando algunas cosas, serviría para hallar el ínfimo. O sea, ¿cómo hallar el ínfimo? Bueno, en ese caso, si LA es igual a menos infinito o LB es igual a menos infinito, entonces no va a haber ínfimo. Si LA no es menos infinito y tampoco LB es menos infinito, entonces comparamos los valores de LA con LB con F evaluada en los puntos críticos de F y el menor valor es el ínfimo. Y si se produce en un punto de I, es el mínimo. O sea que el procedimiento para hallar supremo o ínfimo es el mismo. Hay que comparar los valores LA con LB con F evaluada en los puntos críticos en el interior del intervalo y buscar el mayor valor para obtener el supremo y el menor valor para obtener el ínfimo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar. Bueno, vamos a buscar supremo e ínfimo, máximo y mínimo de esta función cuando x esté en el intervalo 0 más infinito. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Derivamos la función. ¿Por qué? Porque la función es continua, pero tenemos que hallar los puntos críticos en el interior del intervalo. Entonces derivamos la función. La derivada de esta función es la derivada de esta parte, menos c a la menos x, menos la derivada de esta parte, multiplicada por esto, o más 1 menos x por la derivada de a la menos x, que es menos 1 por e a la menos x. Esto nos da menos c a la menos x, menos e a la menos x, más x por e a la menos x. Agrupando estos dos, queda menos 2 por e a la menos x, más x por e a la menos x, y esto a su vez, sacando factor común, el e a la menos x, es x menos 2 por e a la menos x. Y esto es 0, si solo si x es 2. Quiere decir que el punto crítico de f en el intervalo 0 abierto más infinito es x igual 2. O sea, esto tiene un solo punto crítico y es 2. Entonces ahora lo que hacemos es, tendríamos que tomar límite para x tendiendo a 0 más. Pero eso va a ser f en 0, porque esta función es continua. Entonces esto en 0 vale 1. Tendríamos que calcular el valor de f en el punto crítico. El punto crítico es 2, entonces esto nos da, acá tendríamos que poner un 2, 1 menos 2 menos 1, por e a la menos 2, o sea, menos 1 sobre e a la menos 2. Y por último, tendríamos que buscar el límite para x tendiendo a más infinito. Bueno, ¿a qué tiende esto cuando x tiende a más infinito? Bueno, hagan la cuenta, ya tienen las herramientas para hacerlo, tiende a 0. Esto sale por L'Hopital. Bueno, entonces ya tenemos los valores de los límites a 0 y a más infinito y el valor de la función en
en el punto crítico. Entonces, el mayor valor que tenemos va a ser el supremo, y si ese supremo se alcanza en algún punto, entonces es el máximo. Bueno, fijémonos. El límite para x tendiendo a 0 más es el valor de f en 0 es 1. El valor en el punto crítico 2 es menos 1 sobre a la menos 2. Y el límite para x tendiendo a más infinito f de x es 0. Entonces, el supremo va a ser 1. Pero a su vez 1 es f de 0. Eso implica que el máximo es 1. Y el x máximo es 0. Es decir, el supremo es 1, pero es una imagen. Entonces, el máximo es 1 y el punto en el que se alcanza es el 0. Por otro lado, el más chico es, bueno, 1 no es, este es negativo y este es 0. O sea que este es el valor más chico. Entonces, el ínfimo es menos 1 sobre e cuadrado. Acá va e cuadrado. ¿No? Acá me había equivocado, va e cuadrado. Entonces es menos 1 sobre e cuadrado. Pero eso es el valor de la función en 2. Quiere decir que el mínimo se alcanza en 2. Entonces, esta función, esto implicaría que el mínimo, lo vamos a escribir acá, es menos 1 sobre e cuadrado. Quiere decir que el mínimo es menos 1 sobre e cuadrado y se alcanza en el punto 2. O sea que en este caso, para esta función en particular, la función tiene máximo y mínimo. El mínimo se alcanza en el 0, el máximo se alcanza en el 0, o sea, en el borde del intervalo, y el mínimo se alcanza en 2, que está dentro del intervalo. Si grafican esta función, tiene un gráfico más o menos como este que voy a hacer acá. Donde esto obviamente no está en escala. Este es el menos 1 sobre e cuadrado. Y la imagen de esta función entonces va a ser este intervalo. El máximo es 1, el mínimo es menos 1 sobre e cuadrado, que se produce en 2. Este es el xm minúscula, y 0 es el punto donde se alcanza máximo el x máximo.